Muchas gracias. Unirme a las felicitaciones. Creo que el don de la palabra lo tiene Juanita y tiene la capacidad de transmitir la información de forma clara y obviamente con mensajes para todos. Tengo dos comentarios y dos preguntas para los fellows. Entonces, el primer comentario es un comentario más de forma que de fondo, y es que recuerden que los términos epinefrina y norepinefrina son anglicismos. El término correcto para ustedes que están en formación es adrenalina y noradrenalina. Y esto se los cuento porque les cuento un poquito de por qué es importante insistir en el tema. En el año 2008, cuando tuve 2009, cuando tuve la fortuna de participar en la escritura del libro del PALS que ustedes tienen como proveedor de ese año, discutimos en la Florida durante casi 2 horas con los españoles y con la consulta del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, cuál es el término correcto, y el término correcto es adrenalina y noradrenalina. Los demás son anglicismos, entonces para que ustedes lo tengan pues presente. El primer comentario, como dije, de forma. El segundo comentario que quería decirles a ustedes es que, digamos, hay dos temas importantes para tocar y es digamos, la pregunta que le tengo a los residentes. Y es que, digamos, muchos dudamos de la capacidad o la buena efecto de contractibilidad de milrinone. Vamos a discutir de eso de pronto ahorita, pero quiero que me expliquen un poquito por qué sobre el papel, teóricamente, y sobre los modelos de animales que existen, la milrinona podría inducir un efecto de contractibilidad, pero también un efecto vasodilatador. En otras palabras, Juanita mostró muy bien cómo aumenta a través de las vías de señalización del trifosfato inositol la liberación de calcio y genera contractibilidad, ¿cierto? Ese efecto inotrópico. Pero ¿por qué a la vez genera como vasodilatación? O sea, ¿por qué relaja otro tipo de músculo? ¿Cuál sería la explicación fisiopatológica o la explicación fisiológica del tema? Mis queridísimos residentes de cuidado intensivo. No todos al tiempo, de a uno. Pablito, ¿trajiste el listado de asistencia o al azar? Diga un número. Sí. Juan Sebastián, el número de 1 a 10. Shirley. Bueno, Chili, te escuchamos. Bueno, yo encontré un estudio de modelos animales donde ellos hablaban cómo en células animales pues, producían ese efecto tanto de contractibilidad como de dilatación. Y lo que decían era que la milrinona, al ser un derivado de la bidipiridina, inhibe la fosfodiesterasa 3, que produce un aumento del AMP cíclico y produce un aumento de las concentraciones de calcio intracelular, y eso pues justificaría pues el efecto de contractibilidad, pero que a su vez ese AMP cíclico produce pues la relajación a nivel vascular. Eso fue lo que yo encontré pues conciso de el efecto vasodilatador, principalmente del milrinol. Digamos que vas por el camino que es. Acuérdense ustedes que Juanita lo mencionó de forma... Ah, bueno, perdón, ahí Juan Sebastián levantó la mano. Adelante, perdón. Aló, pues digamos que, como muy bien Chil lo decía, yo digamos que lo entendería es por el efecto que tiene el milrinone, que es pues un inhibidor de la fosfodiesterasa y va a mantener el AMP cíclico a nivel, digamos, intracelular. Así como lo hace pues con la contractibilidad, también haría la relajación. ¿Cómo? Pues porque pues digamos que la relajación a nivel periférico se produce, recordémoslo, con los receptores beta que van a estimular la proteína G, que va a llevar a la activación de la fosfoquinasa A, lo cual va a llevar, pues digamos, con el mecanismo finalmente a un aumento del AMP cíclico. Entonces, digamos que yo lo entendería de la misma manera que aumenta la contractibilidad. Ese intermediario finalmente se va a unir a la miocina y va a llevar a la relajación de la fibra a nivel periférico. Lo entendería así de esa manera, como tal.
Yo creo que los dos le pegaron y solamente piensen un segundito y hagan el paralelo al salbutamol, ¿cierto? El salbutamol produce relajación del músculo bronquial, pero produce contracción de la fibra miocárdica, produce taquicardia, ¿cierto? Entonces hay relajación de unos músculos y contracción de los otros. Lo mismo pues puede llegar a ocurrir con la mirrinona y ustedes dos lo tocaron. Tengan en cuenta que los receptores, y creo que lo discutíamos en la revista la semana pasada con los residentes, acuérdense ustedes que los receptores acoplados a proteínas G son receptores tan banales, heptadominios, y existen primer, segundo y hasta tercer mensajero. Hablamos solamente del segundo mensajero, que es el grupo del AMP cíclico, ¿cierto? Pero acuérdense que segundos mensajeros puede ser el calcio, puede ser el GMP cíclico, puede ser el difosfato de glicerol, el trifosfato inositol también. Entonces, de esos segundos mensajeros, ustedes han mencionado la importancia que tiene el AMP cíclico, posiblemente que es el prototipo de ellos. Después hablamos un poquito de la historia del AMP cíclico, pero recuerden que lo escribió el doctor Krebs de la Universidad de Washington, y lo que el AMP cíclico en última va a terminar haciendo finalmente es, por esa vía que ustedes están diciendo, estimular la fosfoquinasa, como les mostró a ustedes Juanita, pero ahí es donde en el núcleo puede estimular la síntesis de unas proteínas o estimular la síntesis de proteínas que favorecen que se guarde el calcio o que se libere el calcio. Entonces de ahí que dependiendo del segundo mensajero y del tercer mensajero con el cual actúa, va a producir contractibilidad o relajación, digamos, sobre el papel y sobre la teoría, porque digamos, hablando ya de la mirrinona específicamente, digamos que, y de hecho el doctor Muller plantea pues ahí la inquietud, muy seguramente ustedes en el taller van a hablar de pros y contras y van a hablar del trabajo pues de Mato y colaboradores de ahora del 5 de agosto del 2021. Pero también hay publicaciones en niños, recuerdo una del año pasado, el Critical Care de un autor australiano, si no me falla la memoria, Rajiman, que habla de que el mirrinone, particularmente en cirugía cardíaca, puede ser buen vasodilatador, pero mal inotrópico. Entonces, de alguna manera, tengan ustedes presentes qué están buscando y qué quieren hacer cuando un paciente le están indicando el medicamento. Y entiendan que están activando una vía de señalización que ponen en juego segundos y terceros mensajeros que de acuerdo a el estímulo de mayor o menor medida van a guardar o a liberar calcio, que en última vez es lo que les produce a ustedes la contractibilidad o la relajación. Entonces téngalo digamos, presente, digamos, en este momento para lo que estamos hablando. Y la otra pregunta para los residentes, hablaba Juanita, lo mostró muy bien, del efecto, de los efectos de las catecolaminas, particularmente hiperglucemia e hiperlactatemia. Entonces, les pregunto si cuando un paciente está con catecolaminas, está con adrenalina, ¿tendría validez hacer un seguimiento del lactato sérico o no? ¿Qué opinan? Sí, le quiero levantar la mano, Juan Sebastián, creo. Perdón, Steffi, Juan Sebastián. No, Doc, yo tenía levantada la mano para la pregunta anterior y simplemente quería pues mencionar que básicamente con el milrinone se hace una fosforilación del fosfolambán y pues lo que usted ya había mencionado, donde se aumenta la recaptación de calcio por el retículo sarcoplásmico y pues eso va a inducir fenómenos de vasodilatación a nivel de la musculatura lisa, pero pues nada más. Pues no sé, para la consideración que yo tendría con el lactato, cuando un paciente tiene adrenalina o algún tipo de inotrópico, es que como cualquier marcador tenemos que darle un contexto. Yo creo que en semanas pasadas que hemos hablado en fisiología, sabemos que el lactato tiene que, cuando se valora, incluso hay un artículo que dice los 10 errores cuando uno analiza el lactato, o sea, entender que el lactato lo puede elevar la adrenalina, sí, pero pues si yo tengo un contexto en donde veo otros marcadores, estoy analizando otros datos de perfusión a nivel gasométrico, a nivel de la hemodinamia, podría ayudarme a ver, a determinar si ese lactato se está elevando por un problema
más allá de la perfusión, o si se está generando por otra alteración en el metabolismo, como la cual la puede generar los beta 2. Entonces, en concreto, yo creo que como todo hay que darle un contexto a cualquier marcador. Yo quería hacer otro comentario ahí en esa pregunta. En ese lactato, pues lo que más se describe es sobre todo con la adrenalina, que la adrenalina es el medicamento que más eleva por su actividad beta-adrenérgica el lactato. Pero también hay que tener la consideración, y es lo que dice Juan Sebastián cuando cita ese artículo, que es lo que dicen las 10 preguntas, lo de que ellos hablan de el lactato puede verse elevado y también que es un paciente que está en choque y que puede requerir más soporte. Entonces tiene las dos consideraciones al mismo tiempo, que puede tener más soporte de medicamentos y tiene un estado de choque más profundo que puede verse empeorado y que puede verse reflejado en el lactato. De acuerdo, digamos que la pregunta y los dos creo que están enfocados. El artículo que tú mencionas es, creo que el de Daniel D. Baker del Current Opinion of Critical Care y de Van Zandt, creo, de la respuesta del lactato. Y el punto es que acuérdense ustedes que cualquier biomarcador que estemos evaluando, como Juan Sebastián muy bien lo dice, hay que contextualizarlo, y por eso hoy en día cualquier biomarcador que nosotros queramos involucrar en la clínica debe tener en cuenta que sobre todo debemos contextualizar y ver su cinética y su movimiento en el tiempo. Como siempre les decimos, los resultados de estos biomarcadores muchas veces no son una variable dicotómica, es una variable continua, y en el tiempo pueden tener una tendencia que me puede dar más información que una variable absoluta. Entonces, si ustedes tienen un paciente con adrenalina a dosis beta, y de pronto ahorita en el taller lo vamos a resolver, el soporte de evidencia del uso de adrenalina en pediatría y los dos ensayos clínicos que hay, de repente tengan ustedes en cuenta que el lactato hace parte del metabolismo energético. ¿De acuerdo ustedes que el metabolismo energético tiene dos grandes brazos? La fosforilación a nivel de sustrato con la glicólisis y fermentación, y la fosforilación oxidativa con el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Entonces, cuando usted tiene un nivel de lactato alterado, que no sabemos si el punto de corte va a ser más de 2 o más de 4, parece que la tendencia es más aceptar 2 milimoles por litro como un valor más extrapolado de adultos y unificarlo más que porque tenga una mejor capacidad de discriminación. Acuérdense ustedes que en últimas lo que van a hacer, obviamente, cuando entra la glucosa pues a la célula, luego de que hace toda la glicólisis y se libera piruvato, es entrar a fermentación, y allí en la fermentación ocurre la producción de lactato. Y él nuevamente pues en el hígado intenta ser metabolizado para empezar pues a disminuir. Entonces, lo más importante es que ustedes vean tendencias, lo más importante es que ustedes vean el comportamiento y qué sucede en el tiempo. Si usted está con un lactato de 0.5 y a las 6 horas está en 2 y a las 12 horas está en 4, hombre, algo está pasando mal. Y posiblemente el nivel de lactato no está extremadamente elevado. Entonces sí ténganlo en cuenta, y bueno, es importante eso que hablábamos. Y finalmente, Pablito, qué pena, ya para finalizar, la otra pregunta que les tenía, ya para que pues nos podamos meternos en el taller, es la asociación de diferentes vasoactivos y su repercusión sobre la farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces, muchas veces hablamos de utilizar mezclas de fármacos vasoactivos cuando el choque es refractario. Pero la pregunta para los residentes de cuidado intensivo, ¿cómo podemos definir choque refractario en cuidado intensivo pediátrico? Mauricio, tenías levantada la mano desde la pregunta pasada. ¿Querías decir algo más o quieres contestar la pregunta que está haciendo Jaime ahorita? No, doctor, era pues iba a hablar sobre la parte de la glicólisis, de lo que pues complementó el doctor Fernández, pero ya lo dijo. Perfecto. Y Shail. pues, bueno. Bueno, dale. ¿Ibas a decir algo más? No, señor. Listo, señor. Shail. Hola, buenas tardes para todos. Profe, yo había leído choque refractario con dosis de noradrenalina por encima de 0.5, pero no estoy segura realmente. Está Mauricio otra vez. Bueno, ¿quién me levantó la mano? Y luego Juan.
Digamos que lo que hemos venido hablando sobre el choque refractario es cuando pues tenemos lo que decía Chail, punto 5, punto 4 de noradrenalina, adicionamos un segundo vasoactivo, la vasopresina, y no tenemos en las siguientes 6 horas un cambio en la hemodinamia del paciente. Yo tendría la misma consideración que Mauricio, que es el uso de dos vasopresores, y sobre todo que desde la parte de la farmacología estoy utilizando dos receptores diferentes y que no he tenido una buena respuesta a ello. Sí, digamos que esa ha sido la pregunta y el reto grande nuestro, y obviamente hacer una aproximación con la evidencia se vuelve difícil porque son pacientes claramente en condiciones de extrema gravedad en donde hacer estudios o un ensayo clínico puede ser complicado. Pero le respondo de dos maneras. La primera, nosotros con el doctor Iván Ardila y lo demás, hace unos años publicábamos una investigación, un estudio observacional analítico de cohorte retrospectiva, en donde nos dimos cuenta que los pacientes que tenían noradrenalina por encima de 0.5 microgramos kilo minuto, posiblemente eran los que en un momento dado tenían una mejor respuesta a un segundo medicamento vasoactivo, y también mejor respuesta a la hidrocortisona. Obviamente con todas las limitantes en términos de diseño y que eso implica, está en la revista italiana de cuidado crítico para quien lo quiera consultar. Pero de repente algo más reciente lo tenemos desde la Sociedad Europea de Cuidado Crítico. Hace unos 4 años ellos publicaban su consenso y su definición de lo que es el choque séptico o refractario en niños. Si el que lo quiera consultar lo encuentra en el Intensive Care del año 2016 y el consenso lo dio el doctor Morín. Entonces, realmente el grupo de expertos, que creo que fueron un poco más de 100 que participaron, definían obviamente el choque séptico refractario en niños como que cumplían uno de 3 criterios. Número 1, que tuvieran un lactato por encima de 8 milimoles por litro. Nos parece una cifra muy alta, pero pues claramente lo definió el consenso. En segundo lugar, segunda opción, que tuviera un aumento de 1 milimol por litro de lactato luego de 6 horas de reanimación hídrica. O sea, usted después de 6 horas de hacer reanimación hídrica, el lactato sigue aumentando, o depende de vasoactivos que habitualmente tengan un score vasoactivo por encima de 200. Y en tercer lugar, aquel paciente o aquellos pacientes que tienen disfunción miocárdica que definía el consenso como arresto cardíaco revertido o una fracción de eyección por debajo del 25%. Entonces, cuando usted cumple una de esas tres, lactato mayor a 8, aumento mayor a 1 milimol por litro luego de 6 horas o disfunción miocárdica, teóricamente estaríamos hablando de un choque séptico refractario, o en este caso séptico refractario, y en un momento dado estaría justificado obviamente medidas adicionales. Es importante porque como no tenemos muchos estudios, pues claramente estos consensos se vuelven como el faro y la guía que tenemos para poder definir algunas cosas complejas como estas en cuidado crítico. Muchas gracias. Jaime, muchas gracias por las preguntas y los aportes, muy interesante. El doctor Muleta había puesto en su chat la comparación de milrinone-dobutamina, que creo que ya la resolvió Jaime parcialmente, cuáles eran como los pros y los contras. El doctor Perdomo pregunta en el chat, que se la paso a los fellows, es en cuanto a efectos específicos sobre vasculatura pulmonar o diferenciales, me imagino con vasculatura pulmonar y sistémica, si encontraron algo en la farmacodinamia de estos vasoactivos y alguna de la discusión de si se puede mirar la relación piruvato-lactato. Y la tercera pregunta es sobre la infrarregulación de receptores, si encontraron algún dato. Pueden contestar una, dos o tres, las tres, una de las tres, pueden en orden, en desorden. Están callados, Pablito, va a tocar como con listado en mano, hermano. Algunita, sí iba a decir algunita. No se vale repetir, sí, ahí veo que la doctora Laura levantó la mano. Bueno, pero con respecto a la pregunta del doctor Perdomo, no sé si la estoy enfocando por el lado correcto, pero el milrinone, pues sí tiene bastante evidencia y descripción con respecto a su utilidad
cuando los receptores adrenérgicos están, digamos, como desensibilizados o agotados, por ejemplo, en el contexto de una falla cardíaca crónica. No sé si él hacía referencia a eso, pero pues es como lo que les quería comentar, que tiene pues una evidencia adecuada como inotrópico positivo cuando tenemos pues un paciente que lleva uso de larga data de beta-adrenérgicos y demás y ya pues no tiene, y queremos pues mejorar el gasto cardíaco. Gracias, Laurita. Angélica había levantado la mano. Buenas tardes. Sí, había levantado la mano, pero para la pregunta anterior. ¿Cuál es? Para la pregunta anterior es que hay un artículo publicado en el 2021 del manejo de vasopresores en choque séptico, una descripción general y enfoques personalizados publicada por Jacob. eh, y mencionan que la dosis de noradrenalina, que pues es el fármaco de elección en choque séptico, encuentran que los pacientes que requieren una dosis por encima de 0.3 microgramos kilogramo minuto de la norepinefrina están en un riesgo muy alto de muerte, pero una vez que alcanzan un nivel de 0.5 microgramos Noradrenalina, kilogramo por minuto Angélica. o superior, el resultado será fatal en la mayoría de los pacientes. Y por eso ellos proponen, que es el grupo de Burstein, que sea utilizado el rango de 0.3 microgramos por mililitro como un umbral para definir el choque refractario. Gracias, Angélica. Juanita. Sobre perdón, la vasculatura pulmonar. Entonces, cuando estaba revisando, pues es interesante porque sí leí, encontré, no me acuerdo específicamente el nombre del artículo, pero la noradrenalina tiene mayor efecto sobre la vasculatura pulmonar versus, por ejemplo, la vasopresina. Entonces, en algunos escenarios en los que tener control sobre este parámetro específicamente, como vasopresor podría servir más utilizar vasopresina versus noradrenalina para evitar pues como mayor complicación a este nivel. Y la adrena puede tener, porque la adrena le pega a muchos receptores, ella interactúa con muchos receptores, entonces puede tener pues un efecto en la vasculatura pulmonar que pueda llegar a ser incluso deseado por vasodilatación. Y ya, pero seguramente hay alguien que me pueda complementar. Diana. Buenas tardes a todos. Era también para hablar un poquito sobre la pregunta del profe Perdomo de la vasculatura pulmonar. Entonces, pues se ha escrito que el milrinone sí tiene un efecto importante en reducir la resistencia vascular pulmonar versus pues la dobutamina. Entonces, digamos, en pacientes que tienen disfunción ventricular derecha, el milrinone es una muy buena opción. Y lo otro que hablaban de ahorita sobre los receptores, que mencionó Laura, que el milrinone también es muy buena opción en los pacientes que ya tienen una falla cardíaca crónica, que tienen de pronto también hipertensión pulmonar, o que tienen tratamiento previo con beta bloqueadores por la desensibilización de los receptores. Era básicamente eso, y pues lo de la noradrenalina ya lo explicó Juanita muy bien. Gracias, Diana. Ahí me levantaste la mano. Sí, es para complementar un poquito lo que están mencionando, porque el tema, Pablito, es supremamente interesante y mil disculpas por la insistencia antes de meternos al taller. Y más que sorpresa es sacarle jugo un poco al tema y a la revisión que han hecho los residentes, que me parece muy buena. Y es que ya se habló de la vasculatura pulmonar, un concepto muy teórico que vale la pena investigar un poquito más frente a esa capacidad de vasodilatación pulmonar directa de la milrinona, que valdría la pena hacerlo en estudios con cateterismo y ver esa reactividad vascular pulmonar con milrinone, porque así como ese concepto teórico de inotrópico, yo creo que es más un vasodilatador que otra cosa, más que un inotrópico. Entonces eso vale la pena corroborarlo, porque uno lo lee eternamente, pero no sé, la base científica de eso no siempre es como tan claro. Pero yo voy más hacia el tema de la infrarregulación de receptores que mencionaba Iván, que no me parece un tema menor,
sino un tema importante, y es que es uno de los causantes de la refractariedad en choque. Entonces tengan en cuenta que una de las explicaciones que existen es que todo lo que esté asociado a receptores acoplados a proteínas G, dentro del proceso de su funcionamiento, se van a internalizar con una proteína que fue descubierta recientemente que se llama la arrestina. Esa arrestina se une al receptor de proteína G y causan depresiones en el citoplasma que están recubiertos por esos dos que se llaman las clatrinas. Entonces, al entrar al citoplasma, ese fenómeno hace que pueda ser degradado en parte en los endosomas o sea reciclado y reutilizado. Entonces, cuando hablamos un poquito del rol de la infrarregulación de receptores, es que posiblemente en lugar de ser reutilizado de ese receptor asociado a proteína G, queda como un agotamiento y no vamos a tener respuesta de lo que esté mediado por el tipo de receptor y por lo tanto de la catecolamina. Entonces, téngalo presente que no es infrecuente y después de cierto tiempo ustedes se dan cuenta que los pacientes terminan pidiendo más y más y más dosis y posiblemente sea ese fenómeno que estamos hablando de la infrarregulación de receptores que recientemente sabemos pues que está mediado por esa proteína llamada clatrina y por los fenómenos de endocitosis. Muchas gracias. Yo quería decir otra cosita. Dale, Stephanie. Con respecto pues a lo de la pregunta de la medición de la relación lactato-piruvato, encontré que sobre todo para cirugía cardiovascular, en los pacientes que cursan con hiperlactatemia le han visto algo de utilidad a la medición de la relación lactato-piruvato para, digamos, hacer discriminación en relación a causas hipóxicas o no hipóxicas. Y han establecido un punto de corte en donde la relación lactopiruvato mayor a 20 se relaciona más pues como con mecanismos de deficiencia de suministro de oxígeno a nivel global o regional y digamos valores menor a 20 más relacionados con fenómenos de hiperlactatémica no hipóxicas. Eso fue como lo que encontré. Muchas gracias, Stephanie. Creo que ha estado muy productivo, todos muy juiciosos comentando. Creo que así ayuda mucho más a que entendamos que el tema es complejo. No sé si el profe Perdomo quiera cerrar sus preguntas. No, Pablito, yo pues quería felicitar nuevamente a Juanita por tan excelente presentación. Es un tema que, como estamos viendo, es difícil, complejo, y quienes son buscadores de evidencia se deprimen mucho al ver que lamentablemente la evidencia del uso de estos medicamentos, sobre todo en niños y en los estados de paciente grave, pues son difíciles de aplicar y de encontrar. Entonces esperemos a ver cómo nos va en el taller. Creo que los aportes que hizo Jaimito son espectaculares y creo que tener esta pequeña espacio de mini taller sorpresa, pues seguramente nos va a motivar a que todos vengamos un poquito más preparados y no limitarnos a lo que ya nos llega desde el fin de semana, como las preguntas que sé que me van a hacer. Esas preguntas que de pronto no sé si me irán a hacer, de pronto nos motivan a hacer búsquedas más amplias. Profe, muchas gracias. Interesante. Entonces, si quieren, entonces ahora sí pasemos a las preguntas, que creo que van a cerrar un poco también los temas que hemos estado discutiendo. La primera pregunta, ¿la tienes ahí, Juanita? O la busco. Creo que es la pregunta del Milrinone. Sí, señor. Espéreme que esto no está pasando. Ahí Pues, ya la ven, ¿o no? Igual el que la tiene preparada la puede. Pues esa era la pregunta, que igual Jaime también habló parcialmente de esto, que es si la milrinona es un fármaco inotrópico y cuáles serían sus potenciales mecanismos. Ya lo hablamos un poco, entonces yo creo que migremos de pronto a la pregunta de evidencia, a menos que quieras complementar algo más. Laurita. Bueno, entonces, bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Laura Alarcón, del programa de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Ya hablamos
algo de eso, pero pues sí quería como compartirles algo de lo que encontré, que esta pregunta sí me dio muchas vueltas en la cabeza. Unos días pensé que sí, otros días que no era un inotrópico, pero pues ya les cuento finalmente que concluí. Entonces, con respecto a la evidencia, pues sí hay pues bastante evidencia clínica de cómo pues el milrinone sí mejora el gasto cardíaco. Pues de aquí quería mostrarles un artículo que se publicó en el 2019 en Cardiology in the Young, que evalúa específicamente pues el efecto del milrinone tanto a nivel hemodinámico como en los parámetros gasimétricos de niños. Esta era pues una revisión sistemática y un metaanálisis, y encontraron pues que sí hubo una diferencia significativa con respecto al gasto cardíaco, con pues unos grupos que eran muy homogéneos, tenían un índice de heterogeneidad del 1%, entonces fue un análisis muy bueno, encontrando que había una mejoría de 52 mililitros kilo minuto del gasto cardíaco en esos niños que se les proporcionaba la terapia con milrinone. Y acá pues estamos teniendo tanto pacientes que están o no sometidos a cirugía cardiovascular, que es como uno siempre suele encontrar como un poco de diferencia al respecto. Ahora les quería mostrar también pues uno de los artículos que nombramos ahorita durante la discusión, y es el que está publicado en el 2020 en el Critical Care Medicine de los autores australianos. El principal de ellos es de apellido Rahiman, que el artículo pues se llama así: milrinone actúa como un vasodilatador, más no pues como un inotrópico en niños, pero acá sí estamos hablando de niños en cirugía cardiovascular. Ahora, el artículo es muy interesante porque lo primero que nos plantea es como esa dicotomía que teníamos acá con respecto a si su efecto inotrópico es real o no. Y pues para mi sorpresa y un poco mi decepción, ellos lo que hicieron acá fue hacer un estudio en suelo población pediátrica, un hospital de tercer nivel de Australia, con niños que eran sometidos a cirugía cardiovascular y que requerían pues el uso de milrinone. Ellos hacían una evaluación por medio de ecocardiograma antes del inicio del medicamento, a las 4 y a las 6 horas. Ellos pues hicieron unas mediciones con respecto a las intensidades de onda, pues de los flujos que tomaban con el ecocardiograma, ya que esto, que es el concepto específico, es el análisis de la intensidad de onda, o WIA por sus siglas en inglés. Ellos hacían pues ahí como especial referencia a que este análisis de onda describe esa relación, esa interacción ventrículo-vascular, que pues nos hablaba como de una manera más fiel de la contracción ventricular. Ahora, como les digo, lo decepcionante o no del artículo es que ellos encontraron que esos cambios en las presiones no eran secundarias al uso del milrinone durante estos pacientes sometidos a cirugía cardiovascular. Entonces ahí ellos dejan como pues la puerta abierta, que realmente ese efecto que hubo de mejoría en el gasto cardíaco fue más por sus efectos vasodilatadores que por su efecto inotrópico como tal. Y adicional a esto, ellos pues resaltaban que, por ejemplo, al usar fármacos como la dobutamina, sí se mostraba una diferencia de hasta 18 veces mayor en ese análisis de la intensidad de onda, lo cual hablaba que pues esta sí tenía un efecto inotrópico como bien fuerte. Entonces, pues digamos que este artículo nos deja ahí como abierta la puerta de seguir en esta discusión, porque ellos realmente sí le dan más esas propiedades de mejorar el gasto cardíaco al milrinone, pero pues secundario sus efectos de vasodilatación. No sé si alguien quiera comentar más algo al respecto. Muchas gracias, Laurita. Como viste, es un esfuerzo difícil y llevamos años en esto. No sé si alguien encontró algo más o tiene alguna opinión al respecto. Entonces, un poco lo que hoy en día me parece a mí que podemos sintetizar rápidamente, y de todo lo que ya habló Jaime al principio y lo que complementaste tú, Laura, es que en principio hay un mecanismo por el que el milrinone pudiera mejorar la inotropía pura, diciendo como mejor contractilidad, pero realmente
el efecto del milrinone parece ser la mezcla de todo, ser vasodilatador, ser lucitrópico, y eso es lo que finalmente mejora el gasto cardíaco en el niño. Entonces, en principio, esa pelea va un poco dirigida a que el milrinone funciona muy bien si lo dejan funcionar como es, o sea, vasodilatando al niño, bajándole la poscarga y logrando el poquito efecto inotrópico. De hecho, esa es la manera como consume menos oxígeno, que es lograr mejor gasto sin tener que realmente generar mayor contractilidad. Entonces, por ejemplo, cuando se utiliza esa mezcla que se ha vuelto tan popular de usar un vasopresor con el vasodilatador del milrinone, pensando que van a usar el efecto residual de la inotropía, yo creo que ahí el efecto es muy bajo. Entonces, probablemente por eso no funciona bien, y el estudio que acabas de mencionar, que todos leímos, pues demuestra que realmente cuando uno necesita un efecto inotrópico puro, duro, pues necesita usar una catecolamina. Más bien, si lo que puede lograr porque la tensión está bien, porque el efecto se puede, pues sería usar milrinone ya a más largo plazo, y como lo mostró Juanita, el hecho de no usar bolo pues implica que funciona, digamos, llega a su estado estable un poco más demorado, entonces no sirve como efecto inmediato. Pero creo que en eso estamos todos. Ese es el resumen. Hemos intentado de muchas formas. No sé si alguno leyó el estudio en que dejan el milrinone directamente en una coronaria tratando de poder separar el efecto dilatador del efecto inotrópico. Han intentado muchas cosas, y en general digamos que la conclusión, como dice Jaime, es que es mucho más vasodilatador de lo que es inotrópico, y si quieren que realmente les mejore el gasto cardíaco lo tienen que dejar funcionar como vasodilatador. Es como lo que yo considero es el resumen final del uso del milrinone. Bueno, muy bien. La segunda es la discusión dopamina-adrenalina. Casi ya no la tenemos los intensivistas pediatras, pero todavía lo usan en otros grupos. Entonces, ¿qué encontraron de estas comparaciones? Shirley. Un momento. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, con respecto a dopamina versus adrenalina, noradrenalina, lo que dice el doctor, pues es correcto. Pues nosotros en pediatría ya la dopamina no es un medicamento de elección, pues en choque, sigue siendo el medicamento de elección más usado en neonatología, y ellos son los que generalmente tienen, pues, o de donde salen muchas de las inquietudes de las que vamos a hablar. Entonces, pues, Juanita habló de todas las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los tres medicamentos, tanto la dopa, la adrena y la noradrenalina. No me voy a detener en eso, pero sí, pues, a partir de esas propiedades aparecen todas las discusiones del medicamento. Entonces, una de las primeras elementos es la amplia variabilidad de estos efectos según el grupo de edad. Entonces, los estudios farmacocinéticos de la dopamina pues, han mostrado que las concentraciones son variables tanto en grupos de edades como los niños recién nacidos, como los niños pues, más grandes, incluso los adultos. Y debido pues, a esa variabilidad de las concentraciones plasmáticas y de las infusiones dadas, las concentraciones séricas pueden ser variables, el efecto de cada uno de los grupos de edad. Y, por ejemplo, con el cambio del grupo de edad pueden requerir tanto duplicar o reducir a la mitad la velocidad de la infusión para requerir esas mismas efectos o dosis óptimas con la dopamina. Pues los neonatólogos pues, son los que más utilizan este medicamento, y ellos pues siguen utilizando este medicamento clásicamente, principalmente por la mayor dependencia de los recién nacidos a la mejoría a través de la frecuencia cardíaca y esa distensibilidad miocárdica que tienen reducidas los neonatos, y unas resistencias relativas pues, a estos efectos inotrópicos de otras catecolaminas exógenas. Pero pues cuando uno busca como tal puntualmente los efectos en los neonatólogos, hay incluso estudios que dicen que podría ser igual el efecto con la adrenalina o no la adrenalina, pero igual este sigue siendo el medicamento de elección en ese grupo de edad. Otro punto muy importante pues que hablan sobre la dopamina son esos efectos a nivel de la circulación mesentérica, pues la circulación de órganos esplénicos.
Entonces, y eso también lo utilizan mucho los neonatólogos, que son esos efectos a nivel de la mejoría de la perfusión renal y la perfusión esplénica. Entonces, hablan de los efectos sobre los receptores dopaminérgicos que causan esa vasodilatación esplénica y renal a esas dosis bajas que se describen desde menos de 5 microgramos kilogramo minuto. Esa actividad de esos receptores dopaminérgicos tanto en el riñón y como en el tracto gastrointestinal puede mejorar pues esa perfusión en esos órganos. Pero lo que se habla es que la evidencia con respecto a la dopamina en cuanto a la mejoría de esa efectividad es inespecífica y puede ser incluso más selectiva más selectiva a nivel de la perfusión renal y mediada por esos receptores dopaminérgicos. Entonces puede mejorar de manera inespecífica esa vasculatura o esa perfusión, pero puede tener unos efectos también a nivel de gasto cardíaco que pueden ser también contradictorios. Entonces ahí hay que discutirlo. Independiente pues de pues de esos efectos o de esas descripciones, la mayoría pues de los estudios lo que evidencian es que sí puede mejorar ese flujo sanguíneo renal y la perfusión, pero pues incluso esa perfusión se puede ver mejorada incluso con dosis grandes, que lo que se describen es con dosis bajas de dopamina. Otro punto pues importante que yo encontré pues son los elementos o los efectos inmunológicos de esa estimulación dopaminérgica. Entonces, lo que se habla es que la estimulación dopaminérgica puede tener efectos inmunológicos deleterios que pueden alterar la función hipotálamo-hipófisis, que resulta pues en la disminución de niveles de prolactina y pues de hormona de crecimiento. Otro pues discusión también muy importante es en cuanto a los efectos adversos de los diferentes medicamentos vasoactivos. La dopamina tiene estudios que puede ser que puede tener un efecto más productor de arritmias, más o menos comparado con otros medicamentos como la noradrenalina en un 24% comparado con 12.4% con la noradrenalina. Y el principal elemento pues, para discusión es la mortalidad, que es lo que la mayoría de los estudios hablan. Entonces, están varios estudios grandes en pediatría y algunos estudios pues, en adultos. En pediatría está un estudio del año 2015 publicado en Critical Care del doctor Ventura y colaboradores sobre un ensayo doble ciego aleatorizado de la comparación de la dopamina versus la adrenalina como fármaco de primera línea en choque séptico pediátrico. Este estudio es en Brasil, compararon la dopamina y la adrenalina en esa mortalidad que tuvieron esos niños con sepsis grave y choque séptico, y lo que concluyeron, aunque cuando uno ve puntualmente, pues es un estudio pues relativamente pequeño, que la mortalidad en el grupo de dopamina era de 20.6% comparado con 7% en el grupo de adrenalina. Entonces, la conclusión pues, que ellos hablan es que la dopamina se asoció con más riesgo de muerte en las atenciones médicas relacionadas con choque séptico. Ese es uno de los principales estudios en pediatría. En pediatría también encontré otro estudio en el 2006 también del Pediatric Critical Care, un estudio doble ciego aleatorizado que comparaba también la dopamina y la adrenalina en choque séptico refractario a líquidos en pediatría. Un estudio pues doble ciego que pues quisieron comparar ese resultado pues en la primera hora después de la administración y pues de la reanimación, que concluyen ellos que la resolución del choque en la primera hora con adrenalina es del 41% versus el 13% en dopamina. Y que esa tendencia persiste en las siguientes 6 horas posteriores a la evaluación en esos dos grupos de medicamentos, pero que no encontraron una diferencia pues, significativa en otros eventos adversos en esos dos grupos de pacientes. Ya en otros estudios, pues un poco más grandes y de adultos, en cuanto a la noradrenalina y la dopamina, encontré un estudio pues, del Dr. D. Baker en el 2010, que está publicado en New England Journal of Medicine,
que es la comparación de la dopamina versus la noradrenalina en mortalidad, que ellos hicieron un estudio aleatorizado multicéntrico que evaluaron dopamina y noradrenalina como terapia vasopresora en un grupo de 1.679 pacientes, que concluyeron ahí que no hubo diferencia significativa entre los dos grupos de muerte a los 28 días, que la dopamina pues el grupo de dopamina tuvo una mortalidad del 52.5% comparado con 48.5% del grupo de noradrenalina. Sí, en eventos arrítmicos entre los pacientes tratados con dopamina y noradrenalina sí se vio la diferencia. En dopamina los eventos de arritmia se presentaron en el 24.1% de pacientes versus el 12.4% de pacientes con con noradrenalina, perdón. Entonces, este es uno de los estudios más grandes que hablan de que la diferencia entre la mortalidad con dopamina versus noradrenalina no es significativa, y por eso en muchos artículos incluso uno encuentra que esa evaluación o ese punto de evaluación de la mortalidad en estos dos grupos de pacientes pues no cambia, pero sí cambia los efectos adversos relacionados con estos medicamentos, sobre todo con la dopamina y sus efectos arritmogénicos. Encontré también otro estudio aleatorizado del 2000, también una revisión sistemática, de noradrenalina versus dopamina en choque séptico, publicado en el Journal of Intensive Care Medicine, sobre la comparación de estos dos medicamentos, noradrenalina versus dopamina, en pacientes críticamente enfermos, y encontraron que pues la mortalidad, hubo una diferencia del 52,3% de mortalidad en dopamina versus 48% en noradrenalina. Pues esos son los estudios más grandes que encontré. Algunas de las inquietudes que se encontraron pues, sobre el uso de estos medicamentos, otras ya menos frecuentes habladas, pues es el costo de los medicamentos. Medicamentos pues, vasopresores de primera línea como la adrenalina o la noradrenalina pueden ser más costosos comparados con la dopamina, entonces por eso sigue siendo pues en este punto incluso controversia. Y ya creo que eso es como todo lo que encontré sobre este punto. Shirley, muchas gracias. Creo que revisaste todos los grupos. Ricardo, ¿quieres anotar algo? Buenas tardes a todos. Sí, complementando un poco, encontré otros dos artículos. Un metaanálisis que se publicó en el Italian Journal of Pediatrics el año pasado, en el 2020, en donde los autores incluyeron 3 estudios pediátricos, incluyendo uno en neonatos, y ellos compararon la tasa de resolución del choque séptico en niños que tuvieron dopamina versus adrenalina en una hora. Vieron la mortalidad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la presión arterial media y los eventos adversos. Ellos encontraron que los grupos de pacientes que tenían dopamina y adrenalina tuvieron una resolución del choque en una hora que fueron similares, con un RR de 0.61, con una P que no fue significativa, y lo mismo para la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la arterial media y los eventos adversos, que fueron también similares en ambos grupos. Encontré también un metaanálisis que se publicó en el Critical Care Medicine en el 2012, en donde incluyeron 5 estudios observacionales y 6 aleatorizados, con un total de 2.768 pacientes que tenían 2 grupos, 1.474 con noradrenalina y el resto, que eran 1.294 con dopamina. Y digamos que ellos concluyen que en los estudios observacionales no hubo diferencia en la mortalidad, con un RR de 1.09, con una P que no fue significativa. Sin embargo, en los estudios que fueron aleatorizados, la dopamina se asoció a un mayor riesgo de muerte, con un RR de 1.12, con una P que tampoco fue significativa. Y por último, en los 2 ensayos clínicos reportaron más arritmias en el grupo de pacientes que tenían dopamina, esta sí con un RR de 2.34, con una P que sí fue significativa. Muchas gracias, Ricardo. Creo que está bastante claro. No sé si alguien quiera anotar algo más. En principio, tanto la evidencia como la ciencia indica que la dopamina definitivamente no es superior a la adrenalina. Luego, en esos escenarios, pues tiene lógica que no la utilicemos más. Algunos, sobre todo
como ustedes contaban, los neonatólogos todavía se rehúsan a hacer el cambio, sin embargo, pues no hay ninguna razón en especial para no hacerlo, por eso creo que todos los intensivistas hoy en día estamos de acuerdo que en el mejor de los escenarios, si tenemos las dos opciones, escogeremos siempre la adrenalina. Jaime. Sí, Pablito, gracias. Creo que Chile resumió muy bien la evidencia que tenemos y claramente y afortunadamente tenemos ya un par de ensayos clínicos que aunque no tengan un volumen grande de pacientes, creo que tiene una cosa muy valiosa que no siempre se... Muy al lugar, muchas gracias, Jaime. Bueno, la última pregunta, por alguna razón que desconozco, generalmente que revisamos vasoactivos tendemos un poco a olvidar a los pobres vasodilatadores. Un poco hablamos del milrinone casi siempre, pero olvidamos los demás. Entonces ahí les dejé una pregunta que iba dirigida un poco a los vasodilatadores y es, ¿existe algún uso diferencial farmacodinámico que lo justifique, farmacocinético? Angélica. Resumen, pues, de los mecanismos, puede ser por bloqueo de los canales de calcio tipo L, por ejemplo, los antagonistas de calcio, por activación de los canales de potasio, por la apertura de canales de potasio que conduce a una hiperpolarización de la membrana y cierre de los canales tipo L, como el minoxidil, por aumento de la salida de calcio del citosol a través de la activación del intercambiador de sodio-calcio, por la ATPasa de calcio de la membrana plasmática, perdón, y ATPasa de calcio del retículo sarcoplásmico, y el último mecanismo es la reducción de la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio mediante la inhibición de la rosinasa. La clasificación en general de los fármacos vasodilatadores, pues hay vasodilatadores que son arteriales puros, como la hidralazina, y los antagonistas de los canales de potasio, como el minoxidil. Hay vasodilatadores venosos, como los nitratos, y hay vasodilatadores arteriovenosos, que son pues el resto de grupos de fármacos. Hablando un poquito acerca de los antagonistas de calcio, van a inhibir pues selectivamente la entrada de calcio a través de los canales dependientes de voltaje tipo L. De esta manera van a disminuir la concentración citoplasmática de calcio libre y se va a dividir entre subgrupos, las fenilalquilaminas, como el verapamilo, las dihidropiridinas, como el nifedipino, amlodipino, nicardipino, y las benzotiazepinas, como el diltiazem. Digamos que en cuanto a este grupo, las diferencias principales frente a la farmacodinámica es que, por ejemplo, el verapamilo y el diltiazem producen depresión de la actividad del nodo senoauricular y auriculoventricular, también producen vasodilatación coronaria, pero por esto estos fármacos son utilizados también como antiarrítmicos. Siendo del mismo grupo, las dihidropiridinas, como el nifedipino, produce vasodilatación coronaria, vasodilatación periférica, y por el contrario, al verapamilo y al diltiazem van a producir un aumento reflejo de la frecuencia y la contractilidad cardíaca. O sea, en el mismo grupo hay diferencias en su farmacodinámica. Los efectos farmacológicos que se pueden encontrar con estos fármacos, como antihipertensivo, que pues digamos vasodilatador, preferiblemente o selectivamente arteriolares,
que van a disminuir las resistencias vasculares periféricas y la presión arterial. Y algo importante es que con el mecanismo que les expliqué revierten la hipertrofia cardíaca y vascular. Como antianginosos, como antiarrítmicos, les expliqué, verapamil y liltiazem, y pueden tener efectos renales con una acción natriurética. Adicionalmente pueden revertir o prevenir la insuficiencia renal aguda inducida pues por contraste, ciclosporina y aminoglucosios. En cuanto a su farmacocinética, se absorben muy bien por vía oral, cerca del 90 al 100%, pero sufren un impacto por el paso hepático, por lo que la biodisponibilidad va a ser menor al 50%. Empiezan a actuar cerca de los 15 al 30 minutos y alcanzan el pico máximo 1 a 2 horas. Por vía intravenosa sus acciones aparecen, pues como la biodisponibilidad es mejor, porque por vía intravenosa aparecen a los 2 minutos y se unen un 78 o un 99% de proteínas plasmáticas. Tienen un volumen de distribución amplio, hay que tenerlo en cuenta, de 1.2 a 10 litros por kilogramo, y adicionalmente atraviesan la barrera hematoencefálica y la placenta. Y estos mecanismos son importantes tenerlos en cuenta porque no se eliminan por hemodiálisis. Digamos que eso en cuanto a los calciantagonistas. En cuanto a los nitrovasodilatadores, que son otros de los fármacos que nosotros usamos, sobre todo para emergencias hipertensivas, van a favorecer la relajación del músculo lisovascular mediante la donación de óxido nítrico. Esta donación puede ser mediante su reducción a óxido nítrico, por ejemplo, la nitroglicerina, o prescindiendo pues de esta reducción como los no nitratos, como el nitroprusiato. En cardiología, pues son fármacos ampliamente usados, sobre todo pues en las emergencias hipertensivas, como les cuento, y se prefieren particularmente cuando se asocia a edema pulmonar cardiogénico o isquemia. En este escenario, pues se va a preferir la nitroglicerina, que se considera pues un venodilatador potente. Y solo en las dosis altas la nitroglicerina va a afectar al tono arterial. Va además a reducir la presión arterial mediante la reducción de la precardia y el gasto cardíaco. Ambos efectos pues no van a ser muy deseables en pacientes con una perfusión cerebral y renal comprometida, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Adicionalmente, o aparte, pues el nitroprusiato es el vasodilatador arteriovenoso más rápido y eficaz que existe ahora. Va a actuar activando la guanilciclasa y de esta manera aumenta los niveles vasculares de GMP cíclico. Este pues es considerado, como les dije, como un donador de óxido nítrico. Digamos, algo importante es que puede tener efectos con aumento de la presión intracraneana, y esto pues no va a ser desfavorable pues en pacientes que tengan patologías a este nivel. Asimismo, pues va a provocar robo coronario y se ha demostrado que por esta razón puede incrementar la mortalidad cuando hay pacientes pues con alteración en la perfusión miocárdica. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, que creo que es de lo más importante, es que puede causar citotoxicidad debido a la liberación de tiocinato y cianuro, y puede pues interferir de esta manera con la respiración celular. Digamos que hay datos o hay estudios que sugieren que la dosis superior a 4 miligramos kilogramo minuto por tan solo 2 a 3 horas puede llevar a concentraciones de cianuro que se pueden encontrar en rango tóxico. Digamos, en cuanto a la farmacocinética, las características principales de estos fármacos es que pues principalmente o exclusivamente se administran por vía endovenosa y los efectos pueden aparecer al cabo de 1 a 2 minutos, pero pueden persistir tan solo durante 3 a 5 minutos, o sea, si se apaga la infusión, pues se acaba rápidamente su efecto. Como les dije, pues digamos que la forma como farmacocinética, como es tóxico, es porque es captado por los eritrocitos, actúa pues a este nivel y libera iones de cianuro. Puede ser rápidamente reducido por la rodanasa hepática a tiocinato y que se elimina lentamente por la vía renal. Por eso en pacientes que tienen insuficiencia renal, pues debe evitarse porque puede aumentar la toxicidad. Para evitarla, y la toxicidad, digamos que por esta razón es un fármaco que en otros países ya se usa mucho menos, teniendo en cuenta que hay otros grupos farmacológicos, y se recomienda que el tiempo de perfusión, si se usa, no supere las 72 horas. Otro de los fármacos es el labetalol.
Es un beta bloqueante competitivo no selectivo que va a bloquear los receptores beta 1 en el corazón, los beta 2 en los músculos bronquiales y vasculares y los alfa 1 en los músculos lisos vasculares. La potencia beta bloqueante es 3 a 7 veces mayor que la actividad alfa y se ha observado que tiene una actividad beta 2 agonista intrínseca que pues va a contribuir a un efecto vasodilatador. Adicionalmente, no reduce la filtración glomerular ni el flujo renal, que es algo muy importante porque como vemos el nitroprusiato sí puede alterar o puede verse afectado la toxicidad en los pacientes con insuficiencia renal. Puede producir adicionalmente la vasodilatación, pero sin producir grandes cambios en la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, ni tampoco en el volumen minuto. En cuanto a su farmacocinética, se puede administrar, este sí tiene una vía oral, pero principalmente nosotros la conocemos endovenosa. Es absorbido completamente el 90 a 100% posterior a la administración. Experimenta también un metabolismo a nivel hepático y por lo tanto luego solo alcanza el 25% de su biodisponibilidad a nivel de la circulación sistémica. Se manifiestan cerca de los 20 minutos, pico máximo 1 a 4 horas y se mantiene durante 8 a 14 horas. Eso en cuanto a la vía oral. En cuanto a la vía endovenosa, los efectos máximos se van a encontrar a los 5 a 15 minutos, que hay que tenerlo en cuenta cuando nosotros iniciamos la infusión, y se va a mantener durante 2 a 4 horas. Como vemos, el nitroprusiato va a ser de inicio mucho más rápido y también se va a terminar más rápidamente que el labetalol. Tiene una semivida de eliminación de 2.5 a 8 horas y en los pacientes pues, con insuficiencia renal, como les dije, tienen una mínima acumulación, pero pues tenemos que tenerlo en cuenta para un paciente con insuficiencia renal en etapa terminal. Se va a distribuir por todo el cuerpo a través de la barrera placentaria y es excretado también por la leche. Bueno, algo importante es que si nosotros discontinuamos o retiramos abruptamente cualquier fármaco beta bloqueante, como el labetalol, pues puede ocasionar un inmediato desarrollo de isquemia o infarto miocárdico, arritmias ventriculares e hipertensión, y sobre todo pues en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, pueden estar los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, como el sildenafilo, principalmente. Estos lo que van a hacer es que la fosfodiesterasa 5 va a inactivar la adenosín-monofosfato cíclico, o sea, la MPC y el GMPC cíclico, que son segundos mensajeros de la prostaciclina. Y esto pues va a promover la vasodilatación. Estos principalmente se usan pues para vasodilatación a nivel pulmonar. En cuanto a la farmacocinética, pues se van a absorber bien por vía oral, van a alcanzar concentraciones plasmáticas máximas a partir de los 30 minutos y algo importante es que los alimentos grasos van a retrasar la absorción, por eso se tienen que administrar lejos de las comidas. Debemos tener en cuenta que la dosis se debe reducir en pacientes con hepatopatías o con insuficiencia renal grave con una tasa de filtración glomerular menor a 30. Otros fármacos en los que no me extiendo tanto incluyen los bloqueadores alfa-1, como Prazosin. Estos digamos que se tienden a usar ya un poco menos y pues obviamente su mecanismo de acción es la inhibición pues alfa-1 a nivel postsináptico. Estos, en vez de promover la vasodilatación, lo que hacen es impedir la vasoconstricción. También se puede usar pues el milrinone, pues como ya ampliamente lo describimos, y otro fármaco que también tiene un efecto vasodilatador es el levosimendan. Va a tener pues un incremento de la sensibilidad de la troponina hacia el calcio intracelular, va a tener adicionalmente un efecto inotrópico e inodilatador y va a actuar sobre los canales de ATP dependientes de potasio y por lo tanto producen la relajación del músculo liso y una vasodilatación periférica. En pediatría todavía tiene un uso off-label, se usa pues preferiblemente en las cardiopatías congénitas y en cuanto a la farmacocinética, pues tiene una farmacocinética lineal en un rango terapéutico entre 0.05 a 0.2 microgramos kilogramo minuto.
En insuficiencia renal hepático, pues hay que usar con precaución en insuficiencia renal leve a moderada y no usar preferiblemente en insuficiencia renal grave. Y en insuficiencia hepática, si es leve o moderada, pues usa con precaución y pues no se recomienda usar en insuficiencia hepática grave. Hay otros fármacos como la hidralacina, que es un vasodilatador arteriolar, como lo dije puramente, que su mecanismo de acción es que activa la guanilciclasa y aumenta los niveles de GMP cíclico intracelular y además pues va a inhibir la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Algo importante es que puede producir taquicardia refleja y retención hidrosalina. Otros fármacos, digamos que ya no son endovenosos, como el óxido nítrico inhalado, eh, también los antagonistas de receptores de endotelina como el Bosentan, que son antagonistas competitivos de los receptores de endotelina A, y pues que se emplean sobre todo más en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Digamos que ese es un resumen grande. No sé pues si alguien tiene alguna otro aporte. Gracias, Angélica. Bien largo tu resumen, pero obviamente incluiste todo. Stephanie, levantaste la mano hace un ratico, no sé si todavía quieras hacer algún comentario. Sí, señor. Doc, pues yo encontré algunas cositas acerca de los efectos de algunos vasodilatadores en relación a la función de la microcirculación. Hay descripciones para casi todos los fármacos que describió Angélica. Por ejemplo, para la nitroglicerina se ha encontrado que pues ella lo que hace es reducir el estrés miocárdico y el consumo de oxígeno al disminuir las presiones de llenado, y ya se ha demostrado pues que los donantes de óxido nítrico pudieran mejorar la perfusión tisular y la extracción de oxígeno pues de los tejidos. Hay un estudio que lo hizo el doctor Lima y colaboradores que informaron que después de una reanimación inicial óptima, el inicio de una infusión titulada de nitroglicerina logró mejorar parámetros de oxigenación y de perfusión periférica como tiempo de llenado capilar y pues otras variables de microcirculación como los niveles de lactato. Tenemos también, por ejemplo, para los calcioantagonistas, que parecieran tener un efecto positivo en pacientes en choque séptico y cardiogénico, al prevenir la acumulación de calcio que se genera pues relacionada con la muerte celular durante la progresión del choque. Y hay experimentos pues sobre todo realizados en animales, en modelos de gatos y ratas con sepsis, donde se ha visto que la administración de nitroendipino y de verapamilo reducen la proteólisis y las concentraciones de calcio tisular, y se ha considerado que estos mecanismos pudieran mejorar la función endotelial en estos pacientes. También hay evidencia con respecto a prostaglandinas. Existe un estudio que se hizo en hámsters, se usó el iloprost, que es pues un análogo de prostaciclina, y se evidenció que esta intervención mejoraba de forma significativa la disminución del flujo sanguíneo arteriolar y mejoraba pues la supervivencia sin tener, digamos, efectos hemodinámicos significativos como pues reducción de las presiones arteriales medias. Y para otro tipo de medicamentos como levosimendan, dobutamina y milrinone, también hay pues evidencias en construcción en relación pues a la posible mejoría que pueden tener en relación a la función de la microcirculación. Stephanie, mil gracias. Daniel. Buenas tardes. Primero, pues felicitar a Juanita, muy buena exposición. Aquí ya, pues desde el punto de vista de evidencia, lo han dejado todo claro. Es difícil demostrar, como decía el doctor Perdomo, la eficacia o eficiencia de uno sobre otro. Probablemente la herramienta más importante que tenemos es la de la adrenalina sobre la dopamina, pero bueno, ya el resto lo han revisado todos los fellows y pues yo quería aportar que desde el punto de vista cardiovascular, en el postoperatorio cardiovascular, sí hay varias revisiones y todas se han hecho casi siempre con milrinone del 2003 hacia acá, que ha mostrado un efecto inotrópico pues importante ya por todo lo que dijo Pablo anteriormente, que probablemente todos esos efectos hacen que la función miocárdica mejore. En el uso de vasodilatadores
que fue la última intervención que hicieron, sí es importante conocer la fisiopatología, como lo nombraron, del uso de cada uno de esos vasodilatadores en algunos pacientes, sobre todo cardiovasculares posoperatorios, que tienen algunos riesgos sobre el flujo coronario. Siempre, obviamente, se prefiere, como nombraron por ahí, la nitroglicerina, ¿sí? Y en algunos pacientes con aumento de la resistencia vascular sistémica arterial, pues usamos mucho más el nitroprusiato, y obviamente en aquellos pacientes, por ejemplo, posoperatorios de coartación, lo hacemos, digamos, por la fisiopatología de la hipertensión arterial. En las primeras horas preferimos beta bloqueadores y vasodilatadores, como estilo nitroprusiato, y después de las 48 horas, pues inhibidores OIE, CAWARA, somos los que preferimos. Y pues nada, me queda felicitarlos a todos, porque me parece un tema, como vimos, pues bastante controversial, difícil de demostrar pues lo que hacemos, pero nos vemos enfrentados en la vida real a varios escenarios donde no debemos satanizar probablemente ninguno de las herramientas que tenemos, y saberlos utilizar dependiendo de lo que nos vaya diciendo el paciente. Es lo que creo que el doctor Pablo ha tratado de decirles a través de la revisión, pienso yo, y pues en el posoperatorio cardiovascular en la falla crónica hay algunas cosas que son diferentes de estos pacientes, que probablemente alguna vez revisemos con más calma, y en el posoperatorio cardiovascular, aunque Laura dio ese artículo bastante importante, que me parece interesante, sí, casi todas las revisiones se han hecho con milrinone, que pues hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Creo que en aras del tiempo vamos a dejar aquí. Creo que la última pregunta va muy dirigida a que hoy en día hablamos mucho de uso de vasodilatadores en otros escenarios. Todavía nos falta hablar de mezclas, de si las cosas al mezclarlas se neutralizan, si es verdad que uno puede tener efectos macrocirculatorios y microcirculatorios, como lo ha hablado Jaime muchas veces. Y creo que todavía hay mucha cosa por investigar y mucha cosa por cortar de vasoactivos. Por lo menos que les quede la inquietud de que hay muchas cosas y realmente hay que saber mucho de este tema para hacer, digamos, uso óptimo de las drogas y no pegarse a las recetas de cocina que tanto nos gustan a veces. Bueno, felicitaciones nuevamente a todos, creo que fue muy interesante. Felicitaciones a Juanita nuevamente por su presentación. Y pues nada, nos vemos en 8 días. Vamos a hacer la farmacocinética de los sedantes y analgésicos. Gracias a todos y feliz tarde. Chao, chao. Felicitaciones a todos. Buenas tardes.